Dios les bendiga, muy buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar la tercera carta del libro de Apocalipsis. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor añada bendición a esta palabra. Hemos orado para que el Señor ministre nuestras vidas mientras se expone la palabra del Señor. Y bueno, hoy nos toca el estudio de la tercera carta que está en Apocalipsis, y la cual es Pérgamo. Y vamos a ir iniciando, como hemos iniciado con las otras dos anteriores, con los datos generales para que podamos conocer bien sobre esta carta. Pérgamo es conocida como la iglesia que se amolda o la iglesia que simpatiza al sistema del mundo. Por la descripción que nos hace la carta, podemos decir que Pérgamo era una iglesia sin compromiso doctrinal. Pérgamo era también una antigua ciudad en la provincia, y esa provincia era la sede oficial del gobierno romano. La carta, como las otras anteriores y todas las cartas, va dirigida al ángel de la iglesia. Y si usted ha venido viendo los estudios a las otras cartas, hemos dicho que probablemente se refiera al pastor. Jesús se presenta ante esta carta o ante esta iglesia como el que tiene la espada de doble filo en su boca. Si recordamos, en el capítulo 1 vemos la descripción divina que Juan ve en su visión, y uno de estos aspectos, cada uno de esos aspectos Jesús lo va mencionando en las cartas, y siempre tiene que ver con la advertencia o con la recompensa final. Entonces Jesús se presenta ante esta carta como el que tiene la espada de dos filos. Y como hemos visto en las cartas anteriores, también esta carta inicia con las palabras de Jesús diciendo: yo conozco tus obras. Y cuando Jesús dice yo conozco tus obras, el ser humano no tiene excusas ni tiene pretextos. Sin duda alguna, el Señor conoce todo de nosotros. Yo conozco tus obras. Encontramos ahí una palabra que dice el trono de Satanás, y puede referirse a algunas de estas siguientes cosas. En Pérgamo se había levantado un altar de alrededor 70 metros dedicado a Zeus, un dios pagano, y puede ser que el trono de Satanás hiciera referencia a este altar. Pero también Pérgamo era una ciudad del centro al culto al emperador. También le rendían culto a Esculapio, dios de la medicina, y ellos tenían un símbolo de una serpiente, y la serpiente para los cristianos siempre representaba a Satanás. De manera que Pérgamo siempre estaba envuelto en festividades paganas que le hacían a la iglesia un difícil testimonio. Para ellos siempre fue difícil testificar de un cambio, testificar de santidad, porque esta ciudad siempre se vio envuelta en festividades paganas, en festividades de todo tipo, y le era difícil a la iglesia mostrar la diferencia. Y Jesús tiene los elogios, y tiene unos buenos elogios
Y dice, yo sé y yo conozco tus obras y sé que estás donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Y sé, dice el Señor, que retienes mi nombre. Estás allí, pero retienes aún mi nombre. No has negado la fe, ni aun cuando Antipas, mi siervo fiel, fue muerto allí entre ustedes, donde mora Satanás. Es decir, ustedes no tienen miedo a la muerte, o no tienen miedo a morir por amor a Cristo, porque Antipas fue evidentemente el primer mártir en Asia que dio su vida por Cristo, o que murió a causa de la fe. Y aún así la iglesia no había desistido de su fe, ellos permanecían allí. Esos son los elogios que el Señor le da: retienes mi nombre, no niegas mi fe, ni aun cuando ha muerto ya uno entre ustedes a causa de la fe, ustedes siguen reteniendo la fe. Esos son los elogios que el Señor da. Pero ahora nos vamos a centrar un poco más en la crítica, porque la crítica es severa. Y aquí esta iglesia tiene críticas muy duras. El Señor le reclama a esta iglesia y dice: tengo algunas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Bueno, en Números del capítulo 22 al 24 nos narra la historia de Balaam y su asna. Dice que Balac, rey de Moab, lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Balac tenía miedo de lo que estaba haciendo Israel, o de lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo de Israel. Y Balac, rey de Moab, tuvo miedo. Llamó a Balaam y le dijo: quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam siempre dijo, ¿verdad? Todo lo que Jehová me pusiera en los labios, eso es lo que yo voy a hablar. Y 4 ocasiones quiso maldecir Balac a Israel. Sin embargo, Dios siempre puso palabras de bendición en lugar de maldición. Así que en lugar de maldecir a Israel, Balac siempre bendijo al pueblo del Señor. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él y ponía esas palabras de bendición en su boca. Entonces, esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que entender, que nada ni nadie puede estar contra nosotros a menos que Dios lo disponga, a menos que Dios lo permita. Nada puede venir contra nosotros. Si usted lee Números capítulo 22 al 24, muchas veces Jesús le dijo: no vas a maldecir al pueblo porque ya es bendito. Nosotros tenemos esa seguridad en el Señor. Así que no podemos y no debemos dudar de esa protección del Señor, que todo lo que acontece es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque tiene un propósito, es porque va a ser para bendecir y honrar el nombre del Señor. Entonces, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel y Balac se quedó sin esa oportunidad. Pero parece que encontraron la forma de cómo hacer caer al pueblo de Israel. La intención de Balac era herir al pueblo, reducirlo para poder vencerlo. Y parece que encontraron la forma. En Números 31, del 15 al 16, y le vamos a dar lectura, vemos, ¿verdad?, allí a Moisés. Números 31, 15 y 16 dice de la siguiente manera: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El consejo de Balaam fue que las mujeres sedujeran a los hombres del ejército de Israel. Seducción e inmoralidad fue el consejo de Balaam. No pudo maldecir al pueblo de Israel, sin embargo, encontró la forma de cómo reducir el pueblo de Israel, de manera que ellos pecaran contra Jehová y Jehová mismo los destruyese. Mujeres que sedujeran para llevar a la inmoralidad, para llevar a actos ilícitos sexuales a los hombres israelitas. No se iba a acabar Israel en un solo día,
pero se iría sometiendo poco a Moab. Qué interesante darnos cuenta de esto, porque todavía hoy en día esta estrategia la sigue usando Satanás en contra de los siervos del Señor. Seducción e inmoralidad. Todavía es una estrategia que le da resultados. Así que cada uno de nosotros debe mirar cómo andamos y debe estar siempre andando en caminos prudentes, de vivir sabiamente delante del Señor y delante de la gente, porque esta estrategia Satanás todavía la usa: seducción e inmoralidad. Yo aconsejo a los siervos jóvenes que están iniciando un ministerio. La Biblia dice, Pablo aconseja a Timoteo, dice: huye de las pasiones juveniles, porque todavía esto le da resultado a Satanás. Ese fue el consejo de Balaam. Así que la doctrina de Balaam tenía que ver con inmoralidad dentro de la iglesia. Era una doctrina que aceptaba que la iglesia formara parte de ciertas actividades inmorales que no estaban conforme a la voluntad del Señor, que no iban conforme a la voluntad de Dios. Esa es la doctrina de Balaam y es lo que Dios tiene en contra de esta iglesia. Y otra de las críticas dice: tienes también ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Estos eran seguidores de un tal Nicolás, y de este Nicolás se sabe muy poco. Algunos escritos como Ireneo, Tertuliano, Clemente dicen que esta secta gnóstica se extendió hasta el 200 después de Cristo y que fue una secta que se infiltró tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Pérgamo, como también en la iglesia de Tiatira. Esta doctrina o esta secta era una secta similar a la doctrina de Balaam, o sea, tenía que ver también con la inmoralidad. Ireneo dice que probablemente Nicolás haya sido el diácono que se escogió en la iglesia de Jerusalén para administrar el alimento para las viudas en Hechos 6:5, pero la verdad no hay base bíblica para ello, así que es improbable que este Nicolás sea el mismo. No podemos afirmarlo, pero lo que sí sabemos es que estas enseñanzas similares a las de Balaam hacían que la iglesia, que el pueblo de Dios cometiera actos abominables delante del Señor, actos de los cuales Dios siempre estaba en contra. Y bueno, la iglesia siempre va a enfrentar estas corrientes doctrinales heréticas, pero la crítica a la iglesia de Pérgamo no es que les diera la bienvenida, no eran visitantes que llegaban a la iglesia, escuchaban y se iban, sino que eran participantes del cuerpo de Cristo, formaban parte del cuerpo de Cristo. El reclamo es: ahí los tienes, ahí los consientes, por lo que podemos decir que esta iglesia abrazaba esas corrientes heréticas, abrazaba el invento, abrazaba todo lo que proponía Balaam, todo lo que proponían los Nicolaitas. Esta iglesia lo practicaba. Era una iglesia que además que más bien funcionaba como un club de fanáticos religiosos a como una iglesia del Señor. Es una iglesia que no tiene compromiso doctrinal. Es una iglesia que predicaba lo novedoso, que predicaba lo que se escuchaba bonito, de manera que tal vez generara las masas, trajera verdad a mucha gente. Pero estas doctrinas no estaban fundadas en las escrituras. Y este es el reclamo del Señor. Tienes allí, conscientes allí. No estás enfrentando a los que traen doctrinas erróneas. No estás haciendo nada. No les estás tapando el paso. Es más, están permitiendo, la iglesia le está permitiendo, el líder, el ángel de esta iglesia estaba permitiendo que en la iglesia se enseñaran estas doctrinas erróneas sin poner ningún tropiezo. Y bueno, no es pecado desear que la iglesia crezca en número. No es ese el pecado. El pecado radica cuando los medios que se usan para esto están fuera de la Biblia, están fuera
de la voluntad del Señor. Ese es el terrible pecado al que muchas iglesias caen, aceptando doctrinas, abrazando corrientes que nada tienen que ver con la iglesia, nada tienen que ver con el propósito de Dios en la iglesia. Así que mucho cuidado. Y luego viene la advertencia y dice esta iglesia: tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Y luego está la advertencia: arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. En la carta de Éfeso vimos también esta advertencia: arrepiéntete. Y dijimos, ¿verdad?, que cuando hay la necesidad de arrepentimiento es porque hay pecado. Es pecado delante de Dios permitir doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Es un pecado, el cual necesita arrepentimiento. Arrepiéntete. Acuérdese que la carta va dirigida al pastor, va dirigida al líder, va dirigida al que está permitiendo la entrada a doctrinas erróneas. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti. También hablamos de este advenimiento, que no es la segunda venida de Cristo, sino que es una visita especial, quizá espiritual, para bendecir o para castigar. Es una visita especial. Jesús dice: vendré pronto a ti, voy a visitarte en tu iglesia, vendré pronto a ti, y si no te has arrepentido, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Esto significa juicio, palabras de juicio para aquellos que seducen al pueblo de Dios a cometer actos de inmoralidad. Y aquí está el propósito de la presentación del Señor. Él se presenta como el que tiene la espada de dos filos en su boca. Y dice: vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Habla de palabras de juicio. Dios tiene la necesidad de limpiar su pueblo. Dios tiene la necesidad de entresacar lo precioso de su pueblo, de todas aquellas herejías. Él tiene que hacerlo, y siempre en la Biblia vemos que lo hace a través de juicios, a través de pruebas duras. Entonces es lo que el Señor quiere decir: pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y luego hay algo que no hemos visto en las otras cartas, pero yo quiero hablarlo en esta: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra siempre está puesta después de la advertencia y antes de la recompensa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es que el Señor no hable en estos tiempos. No es que Dios haya enmudecido a nuestras necesidades, a todo lo que acontece en el mundo, sino nosotros, el pueblo de Dios. Aquí no está hablando al mundo, no está hablando a los impíos, está hablando a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está hablando al cuerpo de Cristo, le está hablando a la novia de Cristo, le está hablando a su pueblo, a la iglesia. Y dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. No es que Dios no hable, es que el pueblo de Dios, es que la iglesia de Dios ha engrosado sus oídos y no hemos podido escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero Dios sigue hablando en estos tiempos, y a cada momento Dios sigue hablando a su pueblo. Sin cesar Dios habla a su pueblo, le advierte a su pueblo, anima a su pueblo, consuela a su pueblo. Dios nunca nos deja. Pero tenemos que tener un oído espiritual y poder discernir cuándo es voz de Dios y cuándo es voz que no viene de Dios.
Es por eso la insistencia en todas las cartas vamos a encontrar esta palabra después de la advertencia y antes de la recompensa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es momento de tener esa comunión con Dios, de destapar nuestros oídos espirituales y poner atención a lo que Dios tiene que decir. Porque tenemos que oír tanto la advertencia como también la recompensa. Y esta es la recompensa. Dice, el que venciere, al que venciere, comerá del maná escondido. Comerá del maná escondido. Esa es una de las recompensas. Bendito sea el nombre del Señor. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido. En los escritos judíos apócrifos dicen que la charola, donde estaba el maná dentro del arca del pacto, fue escondido por Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén. Y también sostienen como tradición enseñar que un ángel del cielo descendió, tomó la charola del arca del pacto y la subió y la escondió en el cielo, y no sería revelado hasta la venida del Mesías. Pero nuestra Biblia enseña que el maná que descendió del cielo es Jesucristo mismo. Jesús dijo en Juan 6, 31 al 35: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el verdadero maná. Este es el maná que habla esta carta. El que venciere a pesar de todo, logra permanecer y logra vencer, será saciado completamente siempre de la comida espiritual. Es Jesús mismo con nosotros, Dios con nosotros. Seremos saciados espiritualmente. Ese es el maná escondido. Ese es el maná escondido. La otra recompensa, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Aunque los receptores de la carta, los primeros receptores, es decir, los de la iglesia de Pérgamo, sabían muy bien a lo que se refería el Señor al mencionar esta piedrecita, pues nosotros tenemos que comprender primero las costumbres de aquellos tiempos para lograr entender lo que ello representaría para nosotros el día de hoy. Y bueno, déjeme decirle que las piedrecitas blancas eran usadas para premiar a los ganadores de los torneos en los juegos. La piedrecita blanca se le daba a los ganadores, solo a los vencedores, como un pase, porque luego del torneo se hacía una fiesta en honor a los vencedores. Y cada vencedor que portaba la piedrecita blanca podía entrar a tal fiesta. Así que esa piedrecita blanca para nosotros sería como nuestro boleto de entrada a las fiestas de las bodas celestiales, donde estaremos todos los que hemos vencido por la sangre del Cordero. Ahora bien, en la piedrecita será esculpido un nombre nuevo, y es tan personal que nadie sabe qué dice, sino solamente aquel que lo recibe. No es la primera vez que Jesús menciona, o que la Biblia menciona, que Dios va a ponerle un nombre nuevo a su pueblo. En Isaías 62:2 dice: entonces verá la gente tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Apocalipsis 19:12, hablando del mismo Jesús, dice: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo.
un nombre nuevo para cada vencedor. Y esto no es alarmante, porque la Biblia nos enseña que el Señor le puso nombre a las estrellas y las llama por su nombre. Así que no debe ser para nosotros impactante que ahí en el cielo tenemos un nombre nuevo y que solo el Señor sabe cuál es, y que sabremos cuál es el día en que estemos delante de su presencia. Dice: al vencedor, al que venciere, le daré esa piedrecita blanca, ese boleto de entrada a las bodas del Cordero, y en esa piedrecita un nombre nuevo que armoniza completamente con el carácter espiritual que tendremos en el cielo. La Biblia dice que el cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, que esto corruptible no puede heredar el reino de los cielos, y si no puede heredar la carne y la sangre, toda corruptible, el reino de los cielos, tampoco el nombre que nosotros tenemos en la tierra, el que nos dieron nuestros padres. Pero en el cielo seremos transformados para entrar al cielo y tendremos sin duda un nombre nuevo. Entonces, hermanos, nos conviene permanecer en el Señor. Nos conviene permanecer allí confiando en el Señor. Pero es necesario que cada uno de nosotros luche por predicar la verdad del Evangelio. Cada uno de nosotros debe ser motivado para predicar el Evangelio de Jesucristo genuinamente, lo que enseña la Biblia, no las corrientes que se escuchan, no las cosas que a la mayoría le va a caer bien. Cuando se predica la verdad del Evangelio, no a todos complace, a algunos se tendrá que ofender, pero es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, como hermanos que sabemos lo que dice la Escritura. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad dar a conocer las verdades del Evangelio tal como el Señor lo enseña. Así que, hermanos, si alguno de nosotros, alguno de los que escuchan este mensaje en su iglesia se están permitiendo todas estas doctrinas erróneas, doctrinas que llevan a la inmoralidad, a la seducción, cosas que a Dios no le agradan, permanece fiel, sal de allí, sal de esa corrupción y concéntrate en el Señor, guárdate para el Señor, hay recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga tu vida, el Señor añada bendición a tu ministerio, Dios te bendiga abundantemente. Amén. Le invitamos a suscribirse a este canal, a compartir la palabra del Señor, y si usted tiene algún comentario o alguna interpretación aparte o que quiera añadir a esta carta, puede escribirlo también abajo, o puede seguirnos a nuestra página de Facebook que aparece también abajo en la sección de comentarios, o escríbanos al correo misiongetsemani2020@gmail.com.